Perfecto. Bueno, buenas tardes y sean bienvenidos y bienvenidas a todos en este taller que nos vuelve a encontrar, denominado La originalidad de la planificación en la ciencia escolar, que se enmarca dentro de las actividades del mes de la ciencia y tecnología organizado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de nuestra sede Concepción del Uruguay. En esta oportunidad, la actividad estará a cargo de la especialista profesora Laura Mancilla, del especialista profesor Diego Comte y de la profesora Giovanna Monroy. Vamos a detallar los antecedentes de cada uno de nuestros disertantes para que ustedes puedan conocer. En primer lugar, Laura, en cuanto a su formación académica, es profesora en biología, egresada de la Facultad de Ciencia y Tecnología de Leeuwarden. También está cursando, o en realidad está en su etapa de tesis de la maestría en docencia universitaria de UNER. Es especialista en docencia universitaria también de UNER. Es especialista en educación científica de UADER. Es especialista docente de nivel superior en enseñanza de las ciencias naturales por el INFOD. Es especialista docente de nivel superior en políticas y programas socioeducativos también del INFOD. Y actualmente se encuentra cursando la diplomatura universitaria en educación sexual integral de la UNISAL. En cuanto a su actuación profesional, Laura, ¿sí?, es docente de nivel superior en el profesorado de Física y Química de nuestra sede, en la licenciatura en Nutrición de UCU, en la licenciatura en Seguridad Pública de UADER, en profesorado de educación, en el profesorado de Ciencias de la Educación del Instituto de Formación Docente Mariano Moreno y docente de nivel secundario. A su vez se desempeña en el Consejo General de Educación como coordinadora pedagógica departamental en Educación Sexual Integral del Departamento Uruguay. Políticas de cuidado en el ámbito educativo. A su vez también se desempeña en el Ministerio de Educación de la Nación como coordinadora de políticas estudiantiles del Instituto Nacional de Formación Docente. Bien, en cuanto a nuestro segundo disertante es Diego, es especialista en educación científica aplicada en las ciencias naturales, es licenciado en ciencias aplicadas y profesor en física y matemática. Es docente universitario desempeñando sus funciones en la Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER, en UTN, Facultad Regional Concepción del Uruguay, y en UCU, Universidad de Concepción del Uruguay. A su vez se desempeña como integrante de proyectos de extensión, dirigiendo grupos de investigación en relación a las problemáticas educativas y su enseñanza con tecnologías de la información y comunicación. En tercer lugar, Giovanna es profesora universitaria de física y profesora universitaria en química, títulos otorgados por la Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER. Se ha desempeñado como alumna auxiliar en cátedras correspondientes a los profesorados y participando en grupos de investigación y extensión, estudiante, becaria y en formación permanente. Agradecemos a los docentes por sumarse a esta hermosa propuesta y agradecemos a la presencia de todos ustedes. Les solicitamos que puedan llegar a silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras. Y bueno, les damos la palabra a los docentes. En cualquier momento ustedes pueden ocupar el chat para pregunta o la opción de levantar la manito como para que nuestros profes que están disertando en esta oportunidad estén atentos a sus dudas y consultas. Muchas gracias. Pero tenés que poner... Bueno, muchas gracias por la presentación, Macarena. Bueno, gracias a todos los que están, algunos veo, algunos conocidos. No los puedo ver a todos, pero acá lo veo a Manuel Club, lo conozco, así que, bueno, buenísimo que esté participando, muchos estudiantes, qué suerte, muchos compañeros, docentes también, que se suman. Nosotros queremos simplemente compartir algunas experiencias que hemos llevado durante mucho tiempo en las cátedras que cada uno tiene, ¿sí? Así que bueno, para arrancar con esto, le vamos a dar inicio a Laura, que va a comenzar a contarle algunas cosas.
Bueno, me voy a poner a compartir. Creo que ahí se ve. Ahí se ve, perfecto. Perfecto, entonces, qué interesante esto que Macarena hablaba y yo pensaba, qué bárbaro, porque Giovanna fue nuestra alumna. En el 2014 nos fuimos a Feria Nacional con un proyecto educativo y a la vez yo fui alumna de Diego. Entonces es toda una cadena en el cual es como que todos nos fuimos formando y aprendiendo uno de otros. Y me parece que de eso se trata, ¿no? Pero en este sentido me parece que nos convoca a pensar en cómo planificamos nosotros nuestras clases en ciencias naturales, ¿no? Qué tan originales somos a la hora de reinventar las prácticas, como dice Mariana Mayo, ¿no? ¿Cómo hacemos, no? ¿Y por qué pensar en esto de la ciencia escolar? A ver qué diferencia hay entre esa ciencia erudita y esa ciencia escolar que tanto a nosotros nos convoca como docentes de ciencias naturales. Entonces, para esto, y un poco para retomar este título, algunos conceptos, ¿no?, que ya sabemos, en el cual nosotros nos hemos enmarcado en autores reconocidos como Guillermo Gabriel, Nogués Guadalupe, Marcel Izquierdo, San Martí, Postigo y Pozo, que me parece que son algunos autores que también les van a servir a ustedes como para ampliar algunos conceptos que puedan llegar a quedar pendientes, ¿no? En realidad, lo que nosotros hacemos en este taller es un espacio, siéntanlo como un espacio de intercambios y reflexión, porque es la única manera de aprender. Nosotros aprendemos intercambiando y escuchando con los demás. Pero escuchando qué cosas, escuchando esta cuestión en torno a nuestras prácticas de enseñanza, ¿no? Esas prácticas que se pusieron muy latente en un escenario tan particular como fue el escenario de que nos dejó la pandemia y que también un antes y un después, que hasta ahora sigue, ¿no? Este escenario de alternancia donde nos encontró a todos, donde la ciencia iba y venía, cómo hacemos, la tecnología. Entonces hubo un montón de disrupciones, ¿verdad?, que tarde o temprano nos convoca a sentarnos y a repensar estas prácticas, a pensar, a ver cómo hacemos esta resignificación de contenidos y de saberes. Por eso me gustaría retomar este concepto de ciencia escolar que todos ya conocemos, ¿no? A diferencia de esa ciencia erudita, se define como esa transposición didáctica del conocimiento científico erudito, ¿no? Esto de que sea realizada de modo tal que posibilite a los chicos acceder a un conocimiento, a un aprendizaje, pero que realmente sea significativo. Y ahí está el punto. ¿Cómo hacemos nosotros en esta situación de pandemia, pospandemia, para que esto sea significativo? Y entonces nos invita a volver a sentarnos, pasar la otra, por favor, nos convoca a pensar, y esta imagen me parece que marca y delimita un montón de cuestiones, porque aparece una cámara allí de fondo y todas esas palabras que tienen que ver con lo original, con el aprendizaje, que tiene que ver con criterios, con esos contenidos, con las disciplinas, con la cognición, metacognición, ¿no?, con el tiempo, con el espacio, con las determinaciones y las variantes que pueden llegar a suceder dentro de cualquier espacio de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, en este sentido, nosotros podemos pensar en qué problemáticas podemos solucionar o qué problemáticas podemos encontrar atrás de esa convocatoria o de esa imagen que nosotros vemos en pantalla. Podemos decir que como problemáticas actuales tenemos la atomización de las disciplinas, que eso es un problema bastante frecuenciado, ¿sí? Eso tiene que ver también con la fragmentación del contenido, la descontextualización del aprendizaje, la pasividad de los estudiantes, ¿sí? El activismo escolar o la actividad escolar, los enfoques epistemológicos que tenga cada uno de los educadores, de los docentes, ¿no? Y por supuesto, a nosotros nos convocó esto de la comunicación, cómo comunicamos no solamente la ciencia, sino que esta irrupción
cómo nos delimitó en cierta manera esta comunicación, este intercambio de ida y vuelta con nuestros estudiantes. Y me parece esta imagen tan significativa, que yo la veo de lejos, y es una cámara, ¿no? Cómo nosotros hacemos a través de la cámara, pero que a la vez estamos volviendo hacia atrás, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Es momento quizás de volver a resignificar, de volver a replantearse, a ver, detenernos. Y aparece esta palabra, la planificación. ¿Qué es lo que planificamos y cómo lo planificamos? Eso es fundamental cuando nosotros pensamos en la originalidad de la planificación de la ciencia escolar, ¿tá? Entonces, nosotros podemos decir que nos enmarcamos, si nosotros pensamos, tampoco quiero repetir todo lo que sucedió el año pasado, pero si nos enmarcamos en resoluciones del Consejo Federal, sabemos que se marcó esta alternancia, ¿no? Donde había clases pedagógicas virtuales, etc. Entonces nosotros nos enmarcamos de lo que deviene de ahí, de ese marco, de ese contexto, y también nos enmarcamos en que, a ver, ¿qué hicieron los especialistas en didáctica de las ciencias naturales para poder abordar esta problemática? Podemos acá mencionar esto que se trabajó con los cuadernillos Seguimos Educando. Bueno, un equipo de especialistas enfocados en estos enfoques, directrices, trabajaron con lo que nosotros sí acordamos. Acordamos en que vos, para poder enmarcarte y enseñar, tenés que contextualizar el contenido. Y por ahí vamos, ¿tá? Después, pensar en la enseñanza articulada a un problema. Y sí, porque si no, queda descontextualizado y fuera de foco. Encima que tenés que pensarlo para que ese chico, esa chica, ese estudiante pueda hacerlo solo en su casa, ¿sí? O con ayuda de quienes lo acompañan. Pero lo interesante viene en este encuadre, donde dice que hablar, leer y escribir ciencias como medio para la construcción de modelos. Nosotros no podemos olvidar uno de los objetivos, y nosotros lo sabemos, aquellos que hemos cursado educación científica acá en la UADER y en otros lugares más. ¿Cuál es el objetivo en sí de esta alfabetización científica? ¿Tá? Entonces, otro punto interesante en el cual acordamos con este enfoque, que este enfoque en realidad, si bien viene de un grupo de especialistas, es un documento, es una invitación, una lectura muy productiva y un trabajo de investigación de Mercedes Izquierdo que lo plantea en el 2017, ¿no? Ya donde ella habla de cuáles son las intencionalidades didácticas para poner en valor, ¿no? En relación con una perspectiva de enseñanza de las ciencias, ¿sí? Que contengan a todos, que sea una enseñanza para todos y todas. ¿Tá? La visión epistemológica de la naturaleza de la ciencia, no sé si lo dije a ese. Algo. ¿Cómo vamos? Yo tengo una particularidad, que hablo mucho y muy rápido, así que, por favor, cualquier inconveniente me dicen, ay, Laura, repetí, pero la idea es dar este encuadre, ¿no? Pensar en este taller, como dije y reitero, como un espacio de intercambio y un espacio de reflexión. A ver, sentémonos y pensemos. Entonces hacemos con los profes presentes la siguiente propuesta. Y ahora sí, ahora vamos a invitarlos, antes de nosotros presentarles esta propuesta, de justamente si es un espacio de intercambio y de reflexión, no hay nada más lindo, no hay nada más productivo, enriquecedor que escuchar la palabra de quien está atrás, ¿no? Escuchándonos y quizás mirándonos. Entonces, esta actividad dice, nosotros queremos que ustedes nos puedan contar una experiencia que haya sido significativa, ¿no? En el contexto de pandemia. Si alguien se anima, abre el micrófono y dice, bueno, a mí me pasó esta situación, esta simulación, esto fue significativo, esto no. Ahí dice, recuperar una experiencia de enseñanza que se considere potente, pero también podemos hacer la inversa. ¿Cuál fue esa herramienta que no fue potente para abordar las problemáticas de las enseñanzas de las ciencias naturales? Si alguien quiere comentar algo.
También lo pueden dejar en el chat, por escrito, qué es aquella experiencia que quieren recuperar, algo que haya sido significativo. Recuerden que esto es un taller, entonces los talleres vieron que van y vienen. En los talleres se habla, se expone. Yo no sé si nos están escuchando. ¿Alguien que quiera compartir? Hola, buenas tardes. Griselda de Hola, Concordia. Griselda. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan tanto tiempo? Bueno, yo desde las prácticas docentes del profesorado de física y de química en cuarto año, el año pasado y este año fueron virtuales totalmente. Se recibieron 6 docentes el año pasado y se van a recibir 6 este año. La verdad que la parte científica nunca se dejó de lado, así que tuvimos que aprender mucho desde la parte desde cómo llegar desde la virtualidad. Bueno, pero nos fuimos arreglando y hicimos experiencias de laboratorio y propuestas para que ellos sigan en la casa haciéndolas. Los chicos la grababan en videos, después las subían a YouTube y bueno, y las presentaban sería en Classroom o en la plataforma que estaba, ¿no? También existió la posibilidad de hacer las clases por Meet, por lo tanto también la podían hacer ahí a la experiencia, y también se buscaron experiencias donde los estudiantes con todo lo que sea uso cotidiano, lo que tengan en sus hogares, se trataba de buscar eso para que la puedan realizar a las experiencias. Y después también mucho tema de utilizar simuladores, pero el uso del simulador queda, lo que yo le pedía por favor es que traten de hacerle como una especie de tutorial para que ellos puedan seguir, mostrarles. Se trabajó también mucho con distintas estrategias didácticas, virtuales, mucha infografía, a través de Geniali y Canva, y usaron mucho PowerPoint, mucha presentación con Geniali, que por más que tenga movimiento y demás atrae a los chicos, mucho video también, pero los de YouTube. Todo eso les reinteresó, les re gustó. También le propusieron los chicos hacer historietas de lo que ellos aprendieron. Algunos lo hicieron así con dibujos directamente sobre la hoja, después le sacaban fotos y lo mandaban. Pero pensando un poquito en esto de las ciencias, creo que en ningún momento se dejó de lado y bueno, se hizo muchísimo, se tuvo que aprender muchísimo también, y bueno, y mucho modelo didáctico también, que yo había propuesto en años anteriores hacer modelos didácticos con goma eva, con todo lo que sea reciclado, y lo pudimos plasmar capaz en esto de ese mismo modelo didáctico lo explicaba el chico en un video, y los estudiantes, el chico digo en este caso, en el docente, que en este caso es el practicante, ¿no? Y los estudiantes lo entendían perfectamente y bueno, me parece que eso ayudó muchísimo. Es decir, no fue un impedimento para nosotros la virtualidad, tal vez fue mucho esfuerzo de parte nuestra, pero ahí nomás, tuvimos que aprender muchísimo. Ese es mi aporte. La verdad que más que aporte, nos has traído un montón de cuestiones muy interesantes, Griselda. Sobre todo queda en evidencia esto que la intencionalidad didáctica en la cual vos y tu equipo de estudiantes y docentes han trabajado. Y me parece que por allí vamos. En primer lugar, retomar este punto en el cual nosotros no dejamos de hacer ciencia. Lo que pasa que depende qué entendemos nosotros por hacer ciencia y qué entendemos por esa visión epistemológica que tenemos sobre la ciencia. Entonces, en ese punto, y hablando en los mismos términos, la verdad que se nota y se denota este trabajo que has hecho
la verdad que muy bueno, pero donde denota la intencionalidad didáctica. Y me parece que de eso se trata, ¿no? De hacer o de diseñar propuestas que tengan un sentido, no solamente un sentido científico, sino que también un sentido social y un sentido totalmente cultural, porque nosotros estamos formando personas, ¿no? Y de eso También que otra cosa quería aportar, el uso en cada actividad que ellos realizaban, es decir, el uso de cualquier simulador o cualquier modelo didáctico que le apliquen una actividad como para tener una referencia, porque a través de eso podés cuantificar cuánto han aprendido, cuánto resultó realmente lo que hiciste. Y bueno, y esto, gracias a Dios, que lo pudimos, ellos mismos pudieron hacer las correcciones a los estudiantes y pudieron sacar sus propias conclusiones y quedaban asombrados. Por ejemplo, esto de la historieta, no pensaron que iban a hacer tantas historietas y con tan buenos conceptos, ¿no? También las propuestas de actividades estaban muy bien pensadas como para hacer ese rescate, porque después de estar casi 2 meses haciendo las prácticas en un curso, vos te imaginás, tenés que dejarle algo a la docente como para, este chico lo logró, no lo logró, aunque no le va a poner la nota definitiva, pero algo le tenés que dejar. Entonces, eso, pensar y cuidar el detalle de esto de siempre recuperar algo en cualquier instancia, sea inicio, desarrollo, cierre, sí. Siempre estar presente eso. Y también no perder el tema de los informes, trabajar con los chicos, reconocimiento de todo lo que es materiales y de lo que hicieron, poder plasmarlos, aunque sea en un texto capaz, que no te da como para que armen toda una estructura de un informe, pero por lo menos narrar, que eso les cuesta un montón. Bueno, hasta ahí nomás. Totalmente. La narrativa, cuando uno hace o propone las prácticas, sobre todo las prácticas pedagógicas, la narrativa es una herramienta muy potente a la hora de poder describir no solamente la experiencia de enseñar, sino también la experiencia de aprender, ¿no? Entonces ahí hay muchos autores que nos invitan también a hacer como un trabajo de etnográfico, me sale, de esto de mirar, justamente que se relaciona con esas observaciones que uno antes hacía en lo presencial. A ver, ¿qué es lo que nosotros observamos de la clase, de esas dinámicas que se pueden llegar a producir? Ahí, ojo, porque, a ver, cómo es que se producen esas estructuras que están tan estructuradas dentro o a través de una pantalla. Entonces ahí aparece todo un juego didáctico muy, muy interesante, autores muy interesantes, pero bueno, no quiero aburrirlos. Griselda, muchas gracias por tus aportes, así que vamos a seguir. Están muy callados acá. ¿Estamos escuchando? Muy bien. Bueno, así que me pareció genial lo de Griselda, esta forma de trabajar. Esto de los simuladores me encanta. Acá, por suerte, acá en la facultad hace mucho, yo trabajo mayormente en el profesorado en física, hace mucho que trabajamos en la cuestión de las simulaciones, ¿sí? Y creo que el aporte didáctico y el aprendizaje que deja el uso de un simulador es muy importante, y la verdad que es como hoy en día utilizar algo que realmente los chicos, nuestros estudiantes, ya secundarios, universitarios, están acostumbrados a usar, ¿sí? Que son los medios, las tecnologías, ¿sí? Para arrancar, y a modo de contarles más o menos las cosas que se ha hecho, cómo se trabaja, tanto en época de pandemia, de virtualidad, de bimodalidad, en su momento lo que era solamente clases presenciales, acá con el grupo pensamos en separar la exposición como en 2 partes. Primero, ver un poco la cuestión de análisis de gráficos, que por ahí parece sencillo, algo que pareciera que siempre se trabaja, y la verdad que yo en charlas y en encuentros que hemos participado siempre hay como una dificultad a veces por parte de los estudiantes y estudiantes de nivel superior, siempre como una dificultad en el análisis de gráficos. Y la verdad que yo recuerdo haber leído a Pozo con un documento, creo que del 2000, donde él ponía un gráfico, habla más que 1000 palabras, una cosa así, que justamente tomé algunas cosas de ahí. Y bueno, entonces arrancar un poco mostrando cómo podemos trabajar un gráfico, algunas cuestiones a tener en cuenta en el momento de analizar un gráfico, ¿sí? Entonces, esa es la propuesta. Veo que hay compañeros de química, de física, de matemática, por ahí vi a alguien de geografía.
De acá estoy viendo a Delfina, que no la había visto, Ivana también, que es compañera nuestra, que es profesora de química. Bueno, la verdad que la idea de ello, si bien nosotros proponemos algunos ejemplos que hemos trabajado, la idea es que cada uno también pueda en un momento hacer esta transposición, si bueno, desde mi disciplina, desde mi campo, utilizar esta cuestión de gráfico también. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una experiencia bien concreta, ¿sí? El tema calor, elegí este tema porque creo que es un tema que es común para todos, el tema de energía, calor, cantidad de calor, simplemente mostrarles en este enlace que está acá arriba, que no lo voy a reproducir, pero es un video, donde ya arrancamos proponiendo un video para trabajar la experiencia. Por ahí si tenemos dificultades o si estamos en el entorno de virtualidad, armar las cosas, buscar los elementos se complica, pero el video por ejemplo, es un profesor que calienta una cierta cantidad de agua con una vela, ¿sí? Y toma la temperatura, obviamente, con un termómetro. Entonces, si bien no voy a reproducir el video, pero sí les cuento, les enmarco cómo sería la experiencia a realizar, que se puede hacer tranquilamente en el laboratorio o mostrar el video. Lo importante de esto es que lo que quería contarles es cómo presentamos esto a nuestros estudiantes. Y yo encontré dos formas, una es el gráfico que ustedes ven, y la otra manera por ahí de presentar estas cosas es darles los datos y hacer una gráfica de la experiencia. Y fíjense las dos cosas, los dos programas que estoy usando, que también me parece adecuado. Usar Excel, si bien algunos compañeros me han dicho, mirá, pero Excel es una planilla de cálculo. Bueno, pero la verdad que mientras responda, y responde bien a nuestros intereses, los intereses de los estudiantes, creo que es muy válido usar Excel. Es un programa muy potente para graficar. Y GeoGebra, que también, bueno, ahora que tenemos la versión, hace un tiempo que está la versión libre de GeoGebra, la verdad que también es un programa sencillo, que por ahí alguien decía, bueno, ¿cómo manejo el simulador? ¿Cómo manejo el software? Y bueno, estos son programas relativamente sencillos de poder trabajar. Entonces, fíjense, una experiencia muy sencilla, donde solamente muestro una gráfica, dos gráficas, donde indica el proceso de calentamiento de dos masas distintas de agua. 100 gramos y 200 gramos de agua. Esas son las gráficas que uno le puede presentar a los estudiantes, ¿sí? Hay que tener en cuenta que cuando presentamos las gráficas, el título tiene que estar bien claro, determinada correctamente las variables, las escalas, las unidades, ¿sí? Ya vamos a ver por qué es importante ese detalle. Otro gráfico posible del mismo tema es calentar con el mismo elemento, que lo que se usó fue una vela, dos materiales distintos. La misma cantidad de material, pero distinto. Por ejemplo, 300 gramos de agua y 300 gramos de hierro. Al mismo cambio de temperatura, esto se hizo durante 5 minutos, y observar también lo que ocurre. Estas dos experiencias muy sencillas, en el cual voy a repetir por ahí solamente proponiendo el gráfico que se obtiene, podemos preguntar muchas cosas. El gráfico nos puede informar de muchísimas cosas. Entonces, lo primero que uno debe tener en cuenta, es lo que nos parece, es la lectura propia del gráfico. Los especialistas dicen que ¿qué es leer el gráfico? Y bueno, preguntar qué variables entran en juego, qué unidades se están midiendo, qué escala se ha utilizado. Eso como primera medida son datos que uno los observa del gráfico, pero que no siempre son sencillos de determinar, y uno cuando lo pregunta a los estudiantes, no siempre es una pregunta que sale directamente. La otra manera que podemos trabajar un gráfico es un análisis cuantitativo. Ahí viene un poco más el tema de cálculo, ¿sí? Tendencia de datos, relación entre datos, tipos de relación. Ahí ya viene una parte más de trabajo, más de procedimiento, en el cual uno tiene que hacer trabajar un poco a partir de preguntas en esa cuestión. Y la tercera parte que uno puede tratar de un gráfico, digo gráfico porque una cosa es un diagrama, estos son gráficos de dispersión, gráficos en ejes cartesianos, básicamente, como el que ustedes veían. Es entrar a trabajar el fenómeno, es decir, lo que muchas veces se pide en esta parte, que abajo yo lo pongo como sugerencia en el momento de planificar, es escribir, verbalizar el fenómeno, que hay autores que dicen, bueno, esto nunca es fácil, escribir lo que ocurre en un gráfico a veces lleva mucho texto,
mucho tiempo y sin embargo es bueno porque es una buena actividad. ¿Qué es lo que ocurre? Explicar, contame qué es lo que ves en este gráfico. Entonces, ya las sugerencias por ahí en el momento de planificar, trabajando con un gráfico, son estas 3 etapas, donde también hay que tener en cuenta que puede haber datos que no están claros o datos implícitos, ¿sí? Como serían, por ejemplo, algún cálculo o la pendiente de algo. Los aportes y las ventajas que nos dejan los datos, bueno, algunas, vuelvo a repetir, fácilmente visualizables. Otras posibilidad, otra ventaja de los datos es la de trabajar de forma independiente distintos valores, como pasaba, por ejemplo, con esta gráfica donde tengo 2 cosas distintas, 2 materiales distintos, y veo que puedo trabajar tranquilamente los 2 gráficos en forma independiente, pero preguntar sobre los mismos, ¿sí? Y bueno, y la información que contiene un gráfico que muchas veces se dificulta poder escribirla. Otra manera de presentar la actividad que también tiene mucho valor y la verdad que la usamos muchísimo con nuestros estudiantes es la de simplemente darle la tabla, no darles el gráfico. Y acá viene la cuestión, ¿qué usamos? Y bueno, fíjense este gráfico que yo lo armé, ¿sí? Está armado en Excel en base a los datos del problema. Entonces, acá requiere un paso más, porque no solamente uno tiene la tabla, sino que tiene que llegar a construir el gráfico y fíjense qué gráfico he obtenido solamente usando Excel. Nuestro propósito también es trabajar con cosas que uno tiene y que realmente todos los podemos tener para que todos los podemos usar, ¿sí? Y bueno, miren, no sé si alguno ha tenido la posibilidad de trabajar los gráficos de esta manera, pero Excel hasta me da hasta la ecuación, en este caso, porque son proporcionales los datos, no es una función lineal, digamos una función afín, pero más allá de eso, me da la posibilidad de trabajar la ecuación y ya ahí estoy como trabajando alguna relación con matemática. Ya los profesores de matemática que están acá presentes ya supongo que están pensando en pendiente, en ordenadas al origen, y que son todas cosas que realmente también responden al fenómeno, porque cada cosa tiene una explicación del fenómeno que estamos estudiando. Entonces, también vemos como muy valorable trabajar cuando hacemos con gráficos, con experiencias, simplemente darle la tabla de valores. Bueno, grafique en Excel, encuentre una función, una línea de tendencia, ¿sí? Y presente la ecuación. Y luego viene el análisis. ¿Qué me dice esta línea de tendencia? ¿Qué me dice la ecuación? ¿Qué datos aparecen en la ecuación? Entonces, todo este formalismo nos va llevando en forma gradual a lo que realmente queremos que es el fenómeno en sí que estamos estudiando. Esta experiencia está pensada para lo que sería una experiencia tal vez, digamos, propiamente de física, pero aquellos compañeros de química, de biología, también totalmente aceptable este tipo de propuestas, ¿sí? Entonces, para resumir, ahí les hice un resumen de lo que Yolanda Póstigo y Juan Ignacio Pozo proponen o a tener en cuenta cuando uno trabaja con gráficos. Toman como 3 aspectos. Un aspecto general, ellos le llaman información explícita, que son las cosas que vemos en el gráfico. Por eso dije al comienzo, un gráfico tiene que tener el título bien claro, las escalas detalladas bien usadas y las variables en juego. Esa es la información que ellos llaman explícita o de un aspecto general. La segunda parte a analizar o a proponer en un gráfico lo que llaman aspectos visuales. Bueno, ahí ya viene una información más implícita que requiere de más trabajo, que es un dato cualitativo, pensar la relación entre variables, hacer ajuste de gráfico, pendiente de una recta, ordenada al origen, algún cero de la función que puede haber por ahí. Eso es esa forma más formal, más sistemático, pero que también ayuda de alguna manera ir llevando a lo que queremos obtener. Y el tercer aspecto que estos autores proponen es un aspecto conceptual, donde ellos dicen, bueno, ¿qué fenómeno estoy explicando? ¿Cómo lo estoy explicando? ¿Y para qué este gráfico me resulta? Entonces, en el caso de la experiencia que le presentamos, yo podría decir, bueno, a ver, ¿quién produce un mayor cambio de temperatura para el mismo tiempo? ¿La masa de hierro o la masa de agua? O podría preguntarme, ¿qué
¿Qué cambio de temperatura fue mayor? ¿De los 100 gramos de agua o de los 200 gramos de agua? Entonces, todas estas preguntas que en la etapa 2 se fueron respondiendo, se redondean a través de lo que es el aspecto conceptual, donde propiamente se explica el fenómeno. Entonces, brevemente quisimos hacer una pequeña introducción a trabajar en el análisis de gráficos desde este punto de vista. ¿Sí? Orientarlos y compartir con ustedes que me parece que esta división de los aspectos a tener en cuenta un gráfico es aplicable a cualquier caso y a cualquier gráfico. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a lo que tiene que ver a las tecnologías digitales en la enseñanza de la física y la química de las ciencias naturales, lo que llamamos TIC. Creo que los TIC o las TIC se han usado desde hace tiempo. El año pasado han tenido una relevancia mucho mayor, como bien contaba la compañera en cuanto a las prácticas, aparecieron simuladores, videos, nuevas plataformas, mensajería rápida, y todo esto ha tenido como un auge a partir justamente de la cuestión de la virtualidad, que deberíamos poder mantenerlo a esto en el tiempo, porque la verdad que son herramientas muy potentes. Entonces, lo que buscamos generalmente es, con el uso de TIC, creo que es, en primer lugar, ampliar, poder enriquecer un poco el aprendizaje. Y no solamente esta cuestión, sino con elementos que nuestros estudiantes hoy en día manejan, y que realmente por ahí cosas que tienen, y realmente no saben cómo usarla en forma más efectiva. Creo que es una oportunidad, este hecho de decir, bueno, tenemos el celular, usemos una aplicación, tenemos internet, necesitamos estar en nuestras casas, trabajamos en nuestras casas, y bueno, le damos propuestas como estas, innovadoras, con ciertas cuestiones que por ahí nos llevan a un mejor aprendizaje. Voy a hacer una pequeña, muy breve categorización habitual de las TIC. A veces las TIC aparecen como parte del currículo, aquellas materias que explican o que trabajan las tecnologías. Nosotros nos vamos a centrar en la segunda categorización, que es las TIC como herramienta de soporte de las asignaturas. Es decir, trabajar estas tecnologías para ayudarnos y mejorar el aprendizaje y la comprensión de determinados fenómenos. Y podemos tomar como 2 puntos esta utilización de las tecnologías. Para la construcción de conceptos y modelos, a partir de actividades nuevas, pensadas de alguna manera, o bien, no hay que restarle crédito a esto, de apoyo a ciertos temas que por ahí resultan más dificultosos. Para diferenciar 2 cosas me gustaría, una cosa son las animaciones, como la que ustedes están viendo ahí, esta antena que está irradiando ondas, digamos, solamente me permite observar, que no es un dato menor, porque antes no teníamos la posibilidad de imaginarnos esto, y acá esta pequeña animación nos está dando la idea de muchas cosas, pero no me permite hacer una manipulación de nada. Es decir, yo no puedo hacer cálculos ni modificar nada, solamente observar lo que pasa, que vuelvo a repetir, no es un dato menor, pero son ciertas cosas que tenemos que de alguna manera también hacen algún aporte. Sin embargo, por ahí, al menos lo que yo más prefiero, y como bien comentaba la compañera recién, es trabajar un poco con las simulaciones. Las simulaciones ya tienen otro matiz, permiten interactuar, permiten manipular variables, permiten modificar cosas, ¿sí? Cosas, y no estaría reemplazando a lo que sería el laboratorio tradicional en el espacio del laboratorio con los elementos del laboratorio. Es otra forma de ver las cosas, es otra forma de ver el mundo y los fenómenos que nos ocurren. Entonces, podemos tranquilamente hacer una forma de trabajar con estas 2 maneras, que también son muy válidas, y ya sea la utilización de simuladores en la enseñanza de la física, de la química, de la biología, o lo que sería el laboratorio tradicional, tiene sus facetas, sus ventajas y sus desventajas. Ninguna tapa a la otra, pero tranquilamente las podemos complementar. Entonces, lo que más cuesta a veces es el hecho de decir, bueno, pero ¿qué simulador? ¿Cuál busco? ¿Cuál se ajusta? Nosotros queríamos presentarles algunos de los que más trabajamos, que acá yo los tengo para contarles, para que ustedes por ahí, tal vez algunos ya lo trabajan, ¿sí? ¿Por qué no? Es muy conocido. Pero el primero, por ejemplo, es el FED Colorado, que es una página voy a dejar compartir, así que van a...
Esto tiene mucho que ver, estas cuestiones, cuando decimos innovar las prácticas o repensar nuevamente las prácticas. Y esto tiene que ver con, a ver, cómo hacemos nosotros, los docentes, para generar diferentes competencias y habilidades científicas, que en sí es lo que va a permitir el uso de gráficas, de tablas, etc. Por supuesto, ¿listo, Jehová? Cuando estés. Sí. Ahí también, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahí por ejemplo, bueno, yo justo no lo abrí desde mi computadora, pero este programa, el FED Colorado, ¿Se comparte? sí. Fíjense que tiene a la izquierda, tiene animaciones de tanto de física, química, matemática y biología. Es decir, uno puede seleccionar la actividad que quiera. Tiene todos los temas de física, química. Es muy, yo lo trabajo mucho en electricidad con mis estudiantes. Tiene para diseñar circuito, pero lo más interesante de este, ¿por qué la presento? Porque uno se puede registrar en este simulador tranquilamente y tiene acceso a recursos ya preparados para distintos niveles. Y lo interesante que esta gente que trabaja en esto, cada tanto le manda invitaciones a capacitaciones que ellos hacen. Yo he participado de muchas de las que ellos han hecho y la verdad que es muy interesante las propuestas, siempre están muy atentos, de hecho, a las consultas que uno puede hacer. Y lo más importante, que es por ahí lo que uno no tiene tiempo, es de preparar la actividad, que yo creo que vuelvo a repetir, cuando uno prepara una actividad con los simuladores, debería seguir el mismo esquema del que hablamos para los gráficos. Una parte visual o explícita, trabajar la parte implícita y luego la parte conceptual. Esa división de pozo pensada para los gráficos creo que se ajusta perfectamente a las simulaciones. Entonces, esta página, fíjense que muy interesante, temas de física, química, matemática, biología, donde son simulaciones muy específicas, donde uno puede manipular tranquilamente las variables. Pero lo más interesante, vuelvo a repetir, uno se registra y tiene acceso a simulaciones y a actividades ya hechas. Así que también queríamos contarles, muy recomendable esta página, ¿sí? FED Colorado es la página de la Universidad del Colorado. Griselda. Donde... Levantó la mano. Bueno, sí. De cómo será interesante utilizar esto, que el otro día, usando el armar átomos, uno de los estudiantes me dijo, van a tener que armar otro nivel porque no nos alcanza con la cantidad de orbitales que hay. Estábamos intentando, me mataron con esa, no podían armar iones. Claro. Y que mirá todo lo que pudimos armar. Pudimos trabajar tabla periódica desde ahí nomás, porque iban viendo con qué elementos estábamos trabajando, pudieron diferenciar eso, pudieron armar la estructura del átomo y ya podemos trabajar también iones. Claro. Aniones y cationes, es decir, le faltaba, lo que me estaban pidiendo era otro nivel. En el otro nivel superior, para que pongan más orbitales, entonces podían verificar lo que pasaba con la formación de los iones y los iones, cationes y aniones, ¿no? Así que, bueno, mirá cómo será de interesante. Lo importante es hacer buenas actividades en donde ellos puedan, partiendo de lo básico, de lo primero, lo mínimo que tienen que saber, ir armando en distintos niveles sería el átomo, después ver qué pasa cuando le sacan los electrones, cuando le agregan. Claro. Y encontramos un error en uno de ellos que hablaba de estabilidad, cuando en realidad hablaba de una estabilidad que le estaban faltando neutrones, y en realidad nosotros hablamos de estabilidad cuando cumple con los 8 electrones en el último nivel. Entonces ahí se armó como una especie de conflicto y tuve que aclarar, ¿no? Exacto. Que era simplemente un simulador. Sí, eso es muy bueno el detalle que vos decís, porque también yo les iba a contar más adelante, y lo dije hace un rato, que el simulador no debe tapar la experiencia tradicional del laboratorio. Por ejemplo, además se nota esto, yo que tengo física 2, cuando vamos a medir algún circuito, y cuando uno está en el laboratorio con resistencia y con cable, las mediciones dan trabajo. Y cuando uno hace esto con el simulador, los circuitos dan hermosos, los focos no se queman, nunca hay un corte. Entonces también es importante
ser cuidadoso y siempre trabajar y darse cuenta que por ahí el simulador me presenta una realidad que por ahí no se ajusta exactamente a lo que ocurre en el campo. Pero sí, vuelvo a repetir, es de mucha importancia en el momento de trabajar el concepto, ¿sí? Entonces, el primero que le contaba era que es muy interesante por el hecho que uno se puede registrar, vuelvo a repetir, y tiene básicamente aplicaciones física, química, matemática y biología, ¿sí? Otro simulador, otra página muy interesante que usamos es esta, el Backstat, digamos, donde también tenemos, específicamente son de física y de química estas, tienen muchísimas aplicaciones, ahí están viendo el tema que uno quiera y elija, las tiene, pero lo más interesante de este y de muchos más, es que lo pueden descargar al celular. Una vez que vos lo tenés en el celular, no necesitas tener conexión y lo podés tranquilamente trabajar desde el celular. Entonces, la ventaja de que para mí es uno de los que he investigado, el más amplio, tiene fenómenos termodinámicos tremendos, que a mí me encanta la termodinámica, he visto unos procesos muy interesantes. Y vuelvo a repetir, la ventaja que uno lo puede tener en el celular. De los que hay disponible para descargar el celular, este es uno de los más completos. Entonces, no requiere del problema de tener conexión en el momento de trabajarlos, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja que tenemos que van a abrir cualquiera de los que tenemos ahí, por ejemplo, bueno, algunos se van a encontrar que permiten hacer algún cálculo, otros no, pero siempre se pueden manipular variables, ¿sí?, para trabajar con estos. La verdad que son muy completos, muy didácticos en el momento de presentarnos, de mostrarnos las cosas. Y la verdad que, bueno, ahí tienen, por ejemplo, vean, por ahí rozan lo que es la animación, no todos, ¿sí? Pero la mayoría uno puede hacer un trabajo, puede calcular y determinar cosas. En esto, por ejemplo, que está mostrando Giovanna, es una observación del fenómeno que tampoco hay que restarle crédito porque esto antes había que imaginarlo y ahora lo estamos viendo. Claro, ¿sí? Impensable unos años atrás en ver esto, ¿no? Esto es algo, parece maravilloso, diría, ¿no? Llevar esto al aula me parece que es algo tan significativo como también traerlo a colación en el día de hoy. Bien, otro de los que también queríamos compartirle, ya voy terminando para no aburrirlos, es que es el autor es Paul Falstad, digamos. Si bien es un poco pesado, es más duro, pero me acerca muchísimo a la realidad y me muestra por ahí algunas cosas que es difícil de hacer. ¿Por qué digo esto? En Traje van allá donde dice ejemplos de circuito. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque ya están armados. Entonces ya no tenemos tanta la dificultad de armarlos, sino que llevamos derecho, por ejemplo, a la experiencia. Si te vas a básicos, vamos a condensadores, por ejemplo, es extraordinario cómo nos presenta un circuito RC en corriente continua, obvio, pero fíjense las gráficas. Detenerlo en un momento, Giovanna, cuando diga allá, ahí. Entonces uno detiene y fíjense que por más que sea un concepto complejo, que por ahí cueste ver lo que es la carga y la descarga de un capacitor, pero fíjense, aparecen las gráficas. Entonces sí o sí caemos en un análisis de gráfico y la ventaja de por ahí no es tan aplicable al nivel secundario, yo no lo uso mucho en el secundario porque es bastante duro en cuanto al trabajo, pero por ahí si alguno tiene la oportunidad, también tiene muchísimos ejemplos, yo tomé justo el circuito, pero me da la ventaja de poder hacer algo que realmente a veces cuesta observarlo o verlo en el laboratorio. Y esto me lo está mostrando y me lo está graficando, entonces me da la idea tranquilamente del circuito. Así que bueno, esto de alguna manera son los tres simuladores básicos. Ahora voy a compartir, Giovanna, si sigo. Ajá. Ahora voy espera que ya voy a compartir, estoy un poco lento con esto. Bien.
para cuando se empiece a compartir. Entonces, ahí, por ejemplo, la imagen que ven que está pegada ahí es del FET Colorado, es un circuito donde hay un tester midiendo, pero básicamente acá les dejamos el enlace para los tres, si alguno está interesado los puede usar y puede pensar alguna actividad. Otro punto que por ahí también yo quiero rescatar es el uso de lo que llamamos software para modelizar. Yo ahí hago una categorización, esto corre por mi cuenta, donde considero que, por ejemplo, no sé si algunos reconocen qué programa se ha hecho esa gráfica, al menos hay alguien que sí lo podría reconocer, que la conozco. A ver, si alguien me aporta, o algunos. Sí, totalmente, eso es inconfundible. Bueno, ¿en qué programa, Delfina? No, eso es GeoGebra, nuestro guía espiritual. Tal cual, creo que la mejor definición ha sido nuestro guía espiritual. Pienso que GeoGebra es un programa tremendo donde nos ayuda de una manera muy sencilla, y a mí me ha dado, por suerte, muy buenos resultados en el secundario, a producir la misma gráfica que uno propone. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo con esto? Por ejemplo, ahí lo que estamos viendo es, les voy a compartir cuál sería. Ahí está. Fíjense, acá le abrí el programa. Entonces, vean que lo interesante de esto, cómo puedo analizar una función que se propone en un ejercicio. Ya va a andar, está un poco lento esto. A ver, ahí está. Fíjense que uno puede, de una manera sencilla, proponer una gráfica como la que yo tengo acá. ¿Sí? Esta es propia de un movimiento armónico simple que a veces trae dificultades en física, ¿sí? Y donde puedo analizar la misma gráfica modificando alguna cosa. Entonces se pide, a ver, modifique esto, cambie esto, o modifique este valor, y vamos viendo cómo el mismo programa me va dando la gráfica. Creo, ahí por ejemplo dejé la gráfica solamente la que está en verde, acá activé la función P con algún cambio con respecto, y vean cómo se va moviendo. Entonces, también en este caso, GeoGebra, como software para graficar y modelizar, creo que también es de suma importancia que por ahí nos acostumbremos, empecemos a trabajar esto, porque también es un programa que tranquilamente lo podemos llevar en el celular. Se puede descargar por partes y uno tranquilamente lo puede trabajar. Así que vean qué facilidad uno ingresa acá a la ecuación o lo que quiere graficar, y GeoGebra lo hace sin ningún problema. Y después se manipula, acá se puede trabajar con números complejos, con vectores, suma de vectores. Cuando enseñamos fuerzas podemos trabajarlo con GeoGebra también. Así que también les cuento que es una herramienta muy potente en el momento de graficar. Y bueno, y aprovechando que también está justamente la vi que está Delfina, antes de pasar a eso, otro detalle también que tal vez muchos conocen, pero vean que GeoGebra tiene muchos simuladores. Ahora Giovanna les va a presentar. Uno puede buscar, ¿sí? Y usar GeoGebra como simulación. Por ejemplo, la que le vamos a mostrar ahora es muy interesante porque es una simulación hecha en GeoGebra sobre un movimiento oblicuo, un tiro parabólico, donde fíjense que podemos obtener muchísima información de un programa hecho en GeoGebra y mirarlo desde la física, desde la matemática. Nos muestra claramente las gráficas, allá arriba modificando el tiempo, ¿sí? Vean cómo va cambiando esa posición de ese punto, y podemos preguntar cualquier cosa, que de hecho las podemos, lo más interesante de esto es decirle, bueno, haga este cálculo y corrobórelo con lo que dice el programa, porque esa es la cuestión. Fíjense cómo ese punto que se mueve, detenerlo ahí, Giovanna, un momento. En la parte de arriba, para ese tiempo determinado, tenemos todo lo que vamos a ver, las velocidades, la ecuación de la trayectoria, la posición inicial. Entonces, es de mucha utilidad muchas veces decir, bueno, a ver,
hagamos este cálculo y veamos cómo lo podemos comprobar con el programa, que también es de muchísima utilidad. Entonces, hay muchas simulaciones hechas en GeoGebra adaptado, vuelvo a repetir, a las ciencias naturales. No es propio de la física ni de la matemática. Hay muchísimos problemas. Es solamente buscar, y nosotros lo que estamos dando algunas ideas para que que lo que más cuesta es empezar a buscar estas cosas, ¿sí? Así que también les contamos que GeoGebra tiene muchísimas aplicaciones. Y otro punto de vista, que también es importante, que por ahí nos resulta, es cuando proponemos cosas. Hoy decíamos, bueno, usemos las TIC para cosas innovadoras, para cosas propias, para crear conceptos y modelización, que también se puede hacer con este programa. Les voy a mostrar, ahora voy a compartir un momento, sí, que también es posible, con esto yo los invito a que uno trabaje, y aprovechando que está Delfina, les voy a mostrar esto que hace un tiempo, justamente cuando Delfina era estudiante, fue una propuesta de la cátedra, donde teníamos que estudiar este tipo de movimiento. Ahora cuando aparezca, entonces se propuso hacer algo, y vean qué genial que está esto se puede programar tranquilamente en cualquier concepto que uno quiera. Esto participó Delfina en este proyecto. Vean cómo hemos adaptado un problema propio nuestro, con valores que queríamos trabajar, y lo hemos simulado en GeoGebra. Es decir, en cualquier momento que yo lo detenga, puedo determinar muchas de las cosas que aparecen acá. Puedo analizar un movimiento armónico, determinar la longitud de esta distancia en rojo, la altura del punto, el período, la frecuencia. No sé, Delfina, si quiere hacer una aclaración, ya que estamos, cómo se sintió cuando hacía este trabajo. Si, bueno, estábamos estudiando física, eran estudiantes de matemáticas, sé que manejaban muy bien GeoGebra, pero vean cómo se puede hacer tranquilamente la transposición de un concepto propio de la física a algo propio de la matemática y trabajarlo desde acá. Entonces, fíjense qué interesante, que no es nada complicado, solamente requiere, por supuesto, sentarse y ver un poco cómo trabaja el programa, pero increíblemente vean cómo esto, que es un movimiento circular, fue producido por estudiantes, fue hecho por ellos, y el aporte al tema y a la enseñanza que tuvo en su momento, la verdad que fue muy interesante, ¿sí? Así que bueno, esto es más o menos lo que queríamos contarle, ¿sí? Sobre el uso de simulaciones. Yo puse acá algunas cosas que habría que evitar a veces cuando uno trabaja con las simulaciones o con las modelizaciones. Por ahí hay que, pareciera como esta una actitud un poco conductista, pero no dejar que los chicos hagan por ensayo y error, porque uno por ahí toca una cosa, toca la otra, y cuando le gustó lo que quedó no sabe realmente qué variables manipuló. Entonces, bueno, reflexionar respecto a cada modificación que hacemos. Movemos esto, movemos aquello, y ahí lo vamos viendo, ¿sí? Y recordar que la simulación no hace un trabajo experimental. El trabajo experimental se hace en el laboratorio, pero sí tranquilamente puede ir a la par un laboratorio virtual con sus ventajas y desventajas como las tiene el laboratorio físico, en el espacio físico, como siempre lo hemos hecho. Entonces es bueno tener en cuenta que hay cosas que el laboratorio virtual es virtual, la palabra lo dice, y la experiencia por ahí es bueno reproducir en el laboratorio de naturales, ¿sí? Así que bueno, más o menos con esto, y quiero terminar, simplemente para no cansarlos. Fíjense que acá hay una propuesta, ahora les voy a compartir, una experiencia muy sencilla que armé, que de hecho esta la hago con mis estudiantes, donde simplemente vean que usamos un simulador y esta experiencia en realidad me permite determinar los isótopos. Fíjense que acá estamos trabajando ya un tema de física, de química y también de matemática. ¿Por qué? Porque la determinación de isótopo a partir de este simulador, que yo justo no lo tengo, no lo abrí, pero para ahí después Giovanna lo puede mostrar, permite determinar
Los isótopos, por ejemplo, del oxígeno, que es lo que pido acá, a través de un espectrómetro de masa, donde el completar esos sencillos dos cuadros que yo he colocado ahí, encierra un trabajo tremendo, desde poder interpretar lo que hace el espectrómetro, desde poder pasar de masa en kilogramos a trabajarlo en unidad de masa atómica, ¿sí? Y hasta a ajustar el elemento que uno quiere estudiar. Entonces, esta propuesta puede surgir como un trabajo, luego de haber explicado, por ejemplo, cómo interaccionan las partículas entre campos eléctricos y magnéticos, o bien, si uno quiere, repensar o pensar o mostrar cómo se determinan los isótopos. Lo que queremos mostrar con esto, y vuelvo a repetir, yo preparé esto aplicado a este campo, pero cualquiera puede aplicar estas cosas a su disciplina y a su especialidad, ¿sí? Pero lo que vuelvo a repetir, es importante hacer conciso, preguntas cortas, no abundar en detalle, en preguntas, sino acá en este caso simplemente hay dos tablas a completar, pero que encierran un trabajo de procedimiento muy grande. Bien, hasta ahí les conté, espero no haberlos cansado, sobre análisis de gráfico, uso de simuladores y trabajar un poco con algunas modelizaciones. Ahí está. Bien, como Diego resaltó la parte del tema de los simuladores, por ahí estaría, capaz si me escuchan bajo avísenme porque estoy en contra del micrófono. Está bueno a veces resaltar a los chicos el tema de que en los simuladores o en la parte, digamos, de las computadoras, en los videos, por ahí se ve todo muy perfecto o que siempre todo cierra de manera muy exacta. Y a veces eso, en los laboratorios eso no ocurre. Entonces, si no queremos mostrar, o si no estamos para mostrarle alguna gráfica o alguna, digamos, alguna línea de tendencia, como a veces se muestra ahí en el GeoGebra o en el Excel, lo que podemos hacer también es analizar las gráficas, que también eso es válido, y también los chicos pueden darse cuenta de lo que le queremos resaltar. Por ejemplo, en el caso de la masa de agua, al calentar los 5 minutos, como habíamos mostrado en la primera parte, podemos decir qué ocurre, o sea, que los chicos analicen qué pasa a medida que nosotros ir mostrando columna por columna, qué es lo que ocurre con la temperatura a medida que vamos aumentando esa masa. Entonces, una vez que ellos se van viendo, observando y se dan cuenta de que a medida que se aumenta la masa, el incremento de temperatura va disminuyendo, también lo que nosotros podemos ir diciendo y haciendo es que realicen el producto entre esa masa de agua y ese incremento de temperatura. Aclarando a los chicos que no es la definición de calor, pero es un indicativo de lo que podría estar ocurriendo sobre cuando nosotros generamos calor a una masa de agua, ¿sí? Entonces, volver para atrás. Fíjense en que acá en el producto, no todos los productos son iguales, no todos dan el mismo número, pero sí van a dar una franja de lo que más o menos daría ese producto. Ahora sí. Otro tema que también seleccionamos es el tema de la combustión, para resaltar estas experiencias que más o menos nosotros se conocen o para nosotros nos parecen muy cotidianas y muy repetitivas, que es la parte de la vela que se cubre, pero a veces resaltamos de que esas son experiencias cortas y que pueden llegar a ser favorables para los chicos. ¿Por qué? Porque al poder darle de ejemplo, por ejemplo, cuando algo se quema, el tema de la leña, o cuando nosotros prendemos fuego, en el aula o en el laboratorio no lo podemos hacer. Sin embargo, la vela o esa experiencia sencilla puede llegar a utilizarse, y también el tema de las botellas que están en el lado izquierdo, que son las botellas muy cotidianas que usamos, que son de jugo, del jugo de tomate. Se pueden utilizar para también hacer la del huevo, que nosotros colocamos un huevo con un
algodón incendiado, prendemos, hacemos la mecha y ponemos el huevo para que haga el vacío, y ahí mostrarle a los chicos la importancia del oxígeno en la combustión. Es a medida de ejemplo. Que, por ejemplo, tanto en física o en química podemos nosotros definir el tema de la combustión y desarrollarlo, pero también en biología nos da como un pie para poder detallar a otro tema o a hacer una interdisciplina entre las ciencias naturales para que los chicos sea un aprendizaje más significativo. Nosotros, como equipo, Jehová desde la química, Diego de la física y yo un poco desde la biología, siempre hablamos en temas que nos unen, ¿verdad? El tema de la combustión, el tema de la energía y así la luz. Hay un montón de contenidos centrales que se pueden compartir muy bien desde las tres disciplinas, desde las tres materias. El punto está en qué tiempo nosotros le dedicamos para hablar con el compañero, ¿no? Y planificar o poner alguna puesta en marcha, una propuesta educativa, ¿no? Que sea un poco más llevadera. Entonces, Giovanna hizo una buena introducción a un proceso biológico que ocurre constantemente, ¿no? Siendo uno de los pilares de la vida, que es la combustión. Y acá, cuando pensábamos esta parte, yo decía, bueno, a ver, desde la respiración celular, ¿cómo lo podemos encarar? Y si nosotros recordamos un poco al inicio de este taller, decíamos que queremos hacemos la centralidad, ponemos la atención en la contextualización del contenido. Entonces, yo no quiero que me repitan qué es la respiración celular o que me marquen verdadero y falso con qué es el anabolismo, qué es el catabolismo. No, yo lo que quiero es que puedan hablar en términos nuestros, en términos disciplinares, de qué nos sirve respirar y comer. ¿Por qué es importante no dejar de hacer estas cosas? Entonces, son preguntas quizás que las hacemos todo el tiempo y que nos invitan realmente a relacionar lo que es el contenido con algo cotidiano. Y a veces eso es la centralidad del contenido, ¿ah? Que también acá podemos problematizar el contenido. Entonces, algo muy sencillo, independientemente del nivel, porque la complejidad se la va a dar el mismo docente, podemos pensar acerca de plantearles a los jóvenes, adolescentes, lo que sean, plantearles acerca de cómo crecemos cuando somos chicos, cómo crecemos cuando somos chicos y qué nos va pasando o cuáles son esos cambios que van acompañando este crecimiento. Fíjense que son preguntas que apuntan y tienden a la ampliación de los conceptos. Y entonces acá me interesa este punto de trabajar lo que es la historia de la ciencia. Entonces yo puedo plantearlo como misterios, porque de donde tomé la base lo planteaba como misterios, ¿no? ¿Qué es esto de comer y beber desde la combustión, desde la respiración celular? ¿Qué es comer y beber desde la biología? Entonces plantea una historia en el cual la verdad que me gustó demasiado, entonces por eso la traigo, la comparto. Tenemos una imagen allí impactante de este señor, que es un médico de Venecia llamado Santorio Santorio, donde publicó un curioso trabajo. Él había construido, como vemos ahí en la imagen, había construido lo que él llamaba la silla estática. Entonces, coincidía, o en realidad consistía en que era una balanza muy precisa, con un asiento montado sobre la que le permitía a él medir su propio peso corporal. Entonces hacía una comparación y llegó a notar que con ese dispositivo, fíjense, notó dos cuestiones. En primer lugar, que después de comer su peso aumentaba, y en segundo lugar, después de ir al baño su peso disminuía. ¿Ah? Entonces, esto me parece sumamente interesante porque si bien uno lo presenta a algo muy sencillo,
esto en realidad es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy trabajando algo que es, por ejemplo, historias de la ciencia, y acá puedo determinar e irme a la época en la cual estoy, 1612, en que, por ejemplo, el sistema métrico de medición, ¿así se dice? Acá me corrigen. Entonces, en ese entonces no estaba, pero él pudo hacer sus propias observaciones, sus propias conclusiones. Entonces, ahí vamos a lo que es este enfoque de qué pensamos y cómo hacemos la ciencia nosotros. No necesitamos, el punto es, a ver, no quiero dejar de decir que no es importante, simplemente quiero decir que hay diferentes directrices en las cuales uno puede enfocar los problemas o puede aplicar la enseñanza de las ciencias, ¿no? Entonces, este Santorio Santrio me gusta en ese sentido. Al lado aparece una tabla, ¿no?, que ahí marca claramente datos, ¿sí?, cuantitativos, que a mí, como docente, me va a permitir hacer diferentes tipos de preguntas. Y acá vamos a lo que Diego nos explicaba hoy con el tema del uso de tablas y gráficos. Si bien acá yo tengo una tabla, fíjense en cómo una tabla que yo veo así, que a grandes rasgos me permite comparar datos, cómo eso puede generar diferentes habilidades, diferentes competencias en los jóvenes. Pero ahí está el punto en qué voy a preguntarle yo a los jóvenes. A modo de ejemplo, puedo decirle, bueno, ¿cuánta materia ingresó al cuerpo de la persona en el día? Puedo preguntarle cuánta materia egresó del cuerpo de la persona en el día, y puedo finalizar, ¿cambió el peso de la persona? Y a medida que voy avanzando, voy complejizando a través de preguntas, ¿sí? Ahora, después de que pasó un tiempo con este señor, resulta que inventa, ¿no?, un nuevo concepto, un nuevo término, donde plantea que parte de lo que ingresaba a su cuerpo se iba como algo que él llamaba perspiratorio, perdón, porque está en otro idioma, transpiración insensible, que en realidad lo puedo decir como lo dice acá, perspiratio insensibilities. Él hace este concepto, ¿no?, porque notó algo más de todo esto que está en la tabla. Él nota que si se quedaba en la balanza un corto tiempo, sin comer ni beber, ni tampoco ir al baño, su peso disminuía gradualmente. Fíjense en cómo a través de una historia de un señor, ¿no?, del 1600, cómo podemos ir induciendo a lo que es la respiración celular a través de preguntas de cómo es esto de comer y beber. Tan sencillo, ¿no? Nosotros lo vemos sencillo, pero no es para nada sencillo. Por otro lado, podemos ir complejizando un poco más y acá sí apuntar directamente a lo que Diego nos comentaba hoy con la bibliografía de Pozo, esa clasificación donde está la explicitación, implicitación y la conceptualización a través de los gráficos para llegar al contenido. Y entonces se plantea acá qué es correr y qué es respirar, ¿no? Son temas tan particulares como para entender este proceso tan interesante de la biología. Entonces, dice allí, debe haber una conexión entre respirar y perder peso, eso es seguro. Una forma de perder peso es haciendo ejercicio. Y cuando hacemos ejercicio nos falta el aliento y respiramos más rápido. Entonces, una vez que yo planteo esa contextualización, recuerden que nosotros centralizamos el contenido en la contextualización más allá de la disciplina, ¿sí? Es decir, no es que la dejemos de enseñar, simplemente que le estamos dando otra impronta, otro enfoque. ¿Qué es la respiración y para qué sirve? Y entonces aparece nuevamente la utilización y el uso de estas herramientas tan poderosas, como así decirla, que está en todos los libros, está en diarios, está en todos lados, pero muchas veces lo vemos, lo observamos, pero no lo analizamos. Y leer un gráfico es también un modo de
adquirir, no sé si de adquirir, pero sí de formar diferentes conceptos que explican los fenómenos que ocurren continuamente, fenómenos naturales, fenómenos físicos, químicos, etc. En cuanto a los gráficos y contenidos conceptuales a la vez, se puede hacer, por supuesto, porque yo planteo, vuelvo hacia atrás, ¿qué es la respiración y para qué sirve? Y entonces, nuevamente, voy a esto. A ver, observar el gráfico que se muestra a continuación y respondan las siguientes preguntas. El gráfico muestra qué ocurre con el volumen máximo de oxígeno de una persona a medida que corre a una velocidad constante. Planteo eso, nada más. Y ahí voy haciendo un juego didáctico con la teoría que me está diciendo el gráfico. Y empiezo primero, identifico. Bueno, ¿tiene título? Ahí puedo ponerle un título que el gráfico muestra, en realidad, la relación entre el volumen máximo que se requiere o que se consume el oxígeno, como dice ahí. Entonces, empiezo a preguntar, ¿cuáles son las variables? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que yo puedo ir observando a medida que transcurre el tiempo? ¿Sí? Es decir, las preguntas que voy a ir haciendo a mí me va a ayudar, ¿no?, a determinar qué es lo que quiero saber y qué es lo que quiero explicar, ¿está? Entonces, esto va a permitir que los estudiantes trabajen con gráficos y con contenidos a la vez, porque van a preguntar, bueno, pero ¿a qué se refiere con esto de mayor capacidad de volumen o mayor utilización de volumen de oxígeno, pero que llega un momento donde se mantiene constante? ¿Por qué sucede eso? Sucede eso en todos los cuerpos. ¿Y cómo juega esto en función a la respiración celular? Bueno, esos son todos temas que uno lo va a ir complejizando. Puedo preguntar, bueno, creo que lo dije recién, ¿cómo se grafican en los ejes? ¿Qué se grafica en los ejes? ¿Cómo se podría decir en palabras qué es lo que se está graficando en esa imagen en realidad? Puedo preguntar cómo se podría describir lo que se observa. Y entonces yo ahí voy generando diferentes capacidades, ¿sí?, que es la relación observación y escritura, que eso tampoco es fácil. Hoy, al inicio, hablábamos de una cierta narrativa. La narrativa tiene un papel central en lo que es la comunicación y lo que es el lenguaje, sobre todo el lenguaje que nosotros hacemos en cada una de nuestras aulas, ¿tá? Lenguaje científico, lenguaje académico, entre otras competencias. Por último, ¿cómo se podría interpretar lo que se observa? ¿Sí? Entonces, son 3 preguntas que me determinan cómo voy a ir gradualmente aumentando su complejidad. Así que, básicamente, esto desde la biología parece algo muy corto, pero en realidad es mucho más que corto, es totalmente significativo. ¿Venimos bien hasta ahora? Ya no queda tanto, así que... Ya no queda, es verdad. Bien, no lo queremos cansar. Pero básicamente lo que le decía Laura, así como todos los aportes que le fuimos haciendo, le fuimos contando, nosotros estas cosas, así, por suerte hace mucho tiempo que las trabajamos y siempre nos gusta ir midiendo un poco esto, ¿sí? Recuerden que las TIC las podemos trabajar. Hoy en día ha tomado mucho auge una parte de las TIC que había quedado como relegada hace un tiempo, que es lo que sería la organización y la gestión del aula. Ese tipo de tecnología hace referencia a las plataformas, al Moodle, al Drive de Google, al OneDrive de Microsoft, a la plataforma Juana Manso, Atamá, etcétera, etcétera. Eso sería las TIC como organización y gestión del aula. Nosotros trabajamos básicamente en lo que tiene que ver las tecnologías aplicadas como recurso, como apoyo a las asignaturas o como propuesta innovadora. Lo que es importante también acá, que es lo que también nos ha resultado, y en general en charla con compañeros y con estudiantes siempre es bueno, ayuda muchísimo a la articulación e integración de contenido que tantas veces la hemos hablado y tantas veces hemos pedido que se haga. Y que muchas veces nos piden los docentes que trabajemos también desde ahí. Fíjese que todo lo que hemos charlado hoy, tranquilamente hay un punto que en matemática aparece siempre, que tanto cuesta a veces. Lo podemos relacionar con biología, con física, química con física, química con biología. O sea,
Tampoco hace falta muchas cosas magistrales, con poco, en algunos momentos, tampoco podemos trabajar todos los temas que uno tiene que dar con estas cosas, pero sí, de a poco sumando estas situaciones, estos recursos, a algunos temas específicos, ¿sí?, que nos resulten por ahí más dificultosos de comprender o que por ahí requieran de cierto más trabajo para poder llevarlo adelante. Y bueno, y acá tienen los gráficos hechos a base de encuesta que le hemos hecho a muchos de nuestros estudiantes durante mucho tiempo. Estos gráficos se van acumulando año a año, gracias, por suerte, a medida que lo vamos enviando. Y son gráficos hechos desde el Dragebook, una encuesta ni más ni menos. Y fíjense, yo separé porque antes hacíamos, cuando teníamos solamente clases presenciales, tenemos los gráficos que están a la derecha. Los gráficos que aparecen a la izquierda los hicimos en el contexto de la virtualidad plena, digamos, ¿sí? Y lo que está, el tercer gráfico lo hicimos tanto a chicos que se han formado o han cursado presencialmente y virtualmente. Y vean, me parece bastante alentador los gráficos. Si vamos a las clases virtuales, y fíjense que en el gráfico de la izquierda preguntamos en qué grado le fue útil el uso de tal simulador o de tal software de modelización para algún contenido. Y si nosotros vemos, el 34% prácticamente dice que le fue muy útil, bastante útil un 17%, y útil un 25%, pero si sumamos las últimas tres columnas estamos arriba del 50%, o sea que el 50% de los estudiantes al menos nos dice que le fue entre útil y muy útil la utilización de estas tecnologías en la comprensión de algunos fenómenos. En comparación con las clases presenciales, si nosotros miramos, la pregunta que hicimos fue dos cosas. Primero, si la utilización de estas cosas le ayudó a la comprensión de contenidos y si le fue motivadora. Obviamente se darán cuenta ustedes que prácticamente el 100% nos dice que no solamente que le ayudó a la comprensión de los contenidos, sino que a su vez le fue motivadora para tomar o para encarar algún tema específico. Bueno, la gran diferencia entre lo que eran las clases virtuales y las encuestas en las clases presenciales es que ellos nos decían que, bueno, que cuando se hacía este tipo de propuesta en las clases presenciales se sentían como más contenido en el momento de que surgiera alguna dificultad en el uso de estas cosas. Mientras que los chicos que hicieron estas actividades con las clases virtuales, en medio que, por así decirlo, uno proponía la actividad y después se la tenían que medio que arreglar. Entonces, ellos veían que la dificultad era que por ahí era mucho más. Todos estamos acostumbrados a la presencialidad, son muchos años de clases presenciales. Entonces, que de golpe y porrazo, digamos, tengamos que hacer todo virtual, se nos complicaba. Pero, sin embargo, bueno, más allá de esto, los resultados son muy alentadores. Y abajo la pregunta que hice, si el uso de software de simulación permite mejorar la comprensión, bueno, creo que más del 90% nos dice que sí. Así que bueno, basándonos en estas cosas, en estas encuestas que venimos haciendo, vuelvo a repetir, de 4 años hacia atrás, estas encuestas porque las vamos acumulando año a año, creemos que, bueno, que el uso de estas cosas realmente están en relación a los intereses de los estudiantes, mejoran de alguna manera la comprensión de ciertos contenidos un poco complicados, ayudan a la articulación, a la integración de contenido y les resulta útil al momento de llevar adelante algún tema. Acá faltan, nosotros tenemos muchas más encuestas, yo pregunté sobre videos también, ellos consideran que los videos son sumamente importantes en el momento de estudiar. Hicimos preguntas con respecto a las clases grabadas de los docentes en el contexto de la virtualidad. También un alto porcentaje considera que las clases grabadas fue beneficioso para rever o repasar temas. Bueno, pero básicamente vemos que estas encuestas que les presentamos alientan a seguir trabajando en esta dirección, ¿sí?, en el uso de estas tecnologías, sobre todo con elementos, voy a repetir, que nuestros estudiantes tienen. Los celulares, las computadoras, ¿sí?, y nos han ayudado muchísimo en el contexto de la virtualidad. Creo que, como dijo la compañera hoy, que estaba con las prácticas docentes, creo que
por suerte estábamos trabajando con estas cosas cuando la virtualidad nos llega. Entonces, medio que tuvimos una salida por ese lado para llevar adelante nuestras prácticas docentes. Así que bueno, no sé si tiene algún comentario, creo que esta es nuestra propuesta, esto queríamos contarle en esta semana, enmarcado en esta semana de la ciencia y la tecnología, digamos, y no queríamos dejar pasar que estas son algunas de las observaciones que hace nuestro grupo de investigación, que siempre está trabajando acá en el profesorado en física, que siempre estamos preocupados, digamos, en ver de qué manera podemos mejorar esta cuestión tan compleja que son las prácticas docentes. Así que bueno, de mi parte simplemente agradecerles a todos los que estuvieron, muchas gracias por la atención, muchas gracias por estar y escucharnos, y bueno, espero que les haya servido estos aportes, estas cosas que les hemos contado. Bueno, muchísimas gracias por todo, Diego, Laura y Giovanna, sumamente interesante esta propuesta que llevaron a cabo, siempre innovando nuestras prácticas docentes. Así que bueno, no sé si alguno de los participantes tiene alguna consulta. Ahí recién vi una en el chat que decía algo sobre entrega de certificados. Al correo en el cual ustedes se inscribieron, creo que preguntó Vanessa, les llegará más adelante la emisión del certificado de la charla del día de hoy. Bueno, antes de terminar, entonces, si alguno por ahí le interesa la propuesta y piensan trabajar en algo de estos en su práctica, bueno, sería bueno que por ahí también en algún momento lo comparta, nos cuente, porque la verdad que son cosas muy interesantes. Creo que todo de a poco lo vamos haciendo, lo vamos llevando hacia adelante, pero bueno, por ahí, si en algún momento alguno lo quiere compartir, está nuestro correo disponible, ¿sí? La verdad que nos interesaría muchísimo también tener otra visión. Sí, sí, nosotros siempre apuntamos al diálogo y a la construcción con el otro, con nosotros, y me parece que hablar no solamente significa intercambiar, sino que también intercambiar diferentes propuestas, diferentes experiencias educativas. Así que, bueno, cualquier cosa estamos acá a disposición. Jehová, ¿querés decirles algo? Bueno, primeramente agradecer a todos los que participaron y se interesaron, y siempre tener en cuenta de que además de darle contenidos a los estudiantes, lo que generamos también son capacidades, ¿sí? En el caso que nosotros damos el tema de las tablas y de los gráficos, el que los chicos sepan leer e interpretar un cuadro o una tabla le va a servir esa como capacidad para desarrollarlo en un contenido y también capaz en otros contenidos de otras asignaturas o también en una misma. Bueno, muy bien. Muchas gracias, a disposición. Van llegando muchos mensajes de agradecimiento a todos ustedes. Bueno, una vez más agradecerles a nuestros disertantes por esta propuesta que ejecutaron y bueno, en nombre de la sede, muchísimas gracias. Bueno, gracias por el espacio. Gracias, Macarena, gracias a todos, a todas y a todes, gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno. Hasta la próxima.